en nuestras vidas, Señor Jesús. Señor, mira a tu ministro, tu siervo, nuestro hermano Weimar, Señor, que tú lo uses, Señor. Gracias, Úsalo Señor de una manera Jesús. especial en esta mañana, Señor, para predicar tu Aleluya. palabra, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, amén y amén. Démosle una alabanza a nuestro Dios. Gloria al Gloria a Señor Jesús. Bueno, Dios. hermano Weimar, predíconos la Amén, palabra del amén. Señor. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 19. Reitero un saludo para todos en esta mañana en el admirable nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, gracias a Dios porque aunque algunos estábamos en vigilia y trasnochaditos, aquí estamos también bendiciendo y adorando ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 al 16. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito, continuando nuestra serie de formación acerca de la soteriología. El único Dios que produce salvación y que todo este proceso es un tratado, es una causa de estudio. Apocalipsis 19:11, la Biblia dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden estar sentaditos, gloria al Señor Jesús. Y vamos a hablar entonces en más detalle de los oficios de Cristo en el plan salvador. Amén. Bueno, hay niños, aunque hay poquitos, vamos a permitir que puedan participar de su clase de escuela dominical en el nombre del Señor Jesús. Que Dios sea usando a la maestra y que estos niños reciban esa riqueza del cielo a través de la instrucción. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Entonces, antes que el hombre pecara en el Edén, Dios en su anticipado conocimiento, a lo que se le conoce como presciencia. Amén. Cuando usted habla no de la presencia de Dios, sino de la presciencia de Dios, está hablando del anticipado conocimiento de todo lo que sucedería y que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo un plan diseñado. ¿Cómo sabemos que eso es así? Porque la Biblia habla de la doctrina de la predestinación. Amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Entonces vamos a aprovechar este espacio para mostrar que dentro de esos oficios de Cristo, en su presencia, se habla de una doctrina particular que se llama la predestinación. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos a irla revisando en esta oportunidad porque usted y yo no estamos aquí por casualidad ni estamos conectados por capricho, sino porque hay algo importante. Y es que lo que estamos procurando es la entrada al reino de Dios y su justicia.
pero para lograrlo es necesario capacitarnos bien y cultivar ese conocimiento en lo profundo del corazón. Si hablamos entonces de la presciencia, tenemos que hablar de la doctrina particular, de la predestinación. Gloria al Señor Jesús. Abra su Biblia en Romanos 8:29. Ahí empezamos a mirar esta doctrina de la predestinación. Cristo desarrolla ese oficio como parte del proceso del plan de la salvación. Pero recuerde que Cristo habla de la eternidad en su divinidad, porque como carne tiene una temporalidad. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, ¿cuántos aquí somos conocidos por el Señor? Amén. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la medida de la estatura del creyente? La semejanza de Cristo. No vamos a parecernos a otro líder por bueno que sea. Nuestro propósito es ser semejantes a Cristo. Por eso dice también la Escritura en una de las epístolas de Juan que debemos ser imitadores del Señor como hijos amados. Y eso también lo reitera el apóstol Pablo en una de sus cartas. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Porque Él nos predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, reconociendo entonces que en carne es reconocido como nuestro hermano, pero en su divinidad es Padre eterno y príncipe de paz, incomparable e insemejante. Digamos gloria a Dios. Así que usted y yo estamos aquí porque el Señor en su plan perfecto nos predestinó para este propósito de salvación. Versículo 30 de Romanos 8. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y qué bendición cuando Dios nos llamó. A algunos nos llamó hace 15 años, a otros los llamó hace 7, a otros los llamó hace 8 años, a otros de pronto los llamó hace más o menos unos 20 años, otros de pronto los llamó hace 4 o hace 2 años nomás. Algunos fueron llamados anoche. Amén. Pero lo importante es que a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Y cómo una persona alcanza ese llamado? A través de la predicación del evangelio. Dios pudo haber predestinado a alguien para que sea salvo, pero para que ese alguien entre al reino necesita de alguien que le predique. Por eso usted y yo hemos sido puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, con el objetivo de que algunos más participen de esta salvación tan grande. A los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién es el que justifica? Jesucristo fue el que otorgó ese don, ese derecho. Porque Él por su Espíritu Santo nos perfecciona y por el pacto de gracia nacemos de nuevo del agua y del Espíritu en su nombre. Y es así como alcanzamos plena justicia. Y dice también el apóstol Pablo, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y Malaquías también dice que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Habacuc en algún momento relaciona algo semejante a esa palabra. Y el Señor nos justificó por su sangre, porque nos hizo renacer por medio de la palabra y porque nos perfecciona y nos regenera y nos da consolación por la obra del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué más habla de la predestinación? Abra su Biblia, 1 Corintios 2:7, porque estamos definiendo qué es la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios en su plenitud. 1 Corintios, gloria a Jesucristo, capítulo 2, verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Para muchos el evangelio sigue siendo un misterio. Para muchos es fácil considerar y creer que todos los grupos van a ir al cielo. Pero aquí dice que hablamos sabiduría en misterio.
porque a muchos todavía no les ha sido revelado y cuando les hablamos les parece algo extraño. Es Dios el que revela su gracia, el que revela su nombre, el que revela la verdad para que alcancemos salvación. Digamos gloria a Dios. La sabiduría oculta. Amén. Mucho tiempo dice la Biblia que aún los mismos profetas indagaron acerca de lo que estaban escribiendo, pero ni aún ellos lo pudieron ver a plenitud. Pero hoy nosotros podemos saber que ese misterio ya fue revelado, no en 3 personas, sino en uno que es absoluto. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio que estaba oculto en el tiempo ya fue revelado y por eso hay gracia, vida, salvación y oportunidad en la autoridad de Jesucristo. El mismo que dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Alabanzas al Rey de la Gloria. Sabiduría oculta la cual Dios predestinó, así como predestinó a sus santos, predestinó esa sabiduría para revelarla a su pueblo elegido. Sabiduría la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito el Señor. Qué gloria más hermosa que en medio de tanta gente Dios haya querido y le haya placido revelarle su gloria y su grandeza y cómo alcanzar esa salvación que Él ofrece. Digamos gloria a Dios. ¿Qué más habla de esa presciencia, de ese conocimiento anticipado? Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Cuando alguien dice que Juan 1:12 no tiene contexto, muéstrele Efesios 1. Porque en la predestinación se definió que somos adoptados hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y es por eso que somos bautizados y llenos del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la palabra, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por eso es que también se afirma cada día más y más, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire qué bonito es entender bien a la luz de las doctrinas los oficios de Cristo en el plan salvador. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero tenemos más contexto. Capítulo 1, versículo 11 de Efesios nos muestra otra vez el anticipado conocimiento del Señor, la presciencia. En Él asimismo tuvimos herencia, en Él. Calidad de uno, calidad de único. Alguien me decía, es que cuando se habla de uno en la Biblia no es numérico. Pero yo veo que también Dios mismo hablando a través de Isaías dice, no conozco ninguno, no hay otro fuerte. Aleluya, gloria al Señor. Moisés le dice a Israel, no hay más que un Dios. Alabanzas al Señor de la gloria. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¡Qué bendición! Que en ese designio glorioso, en ese plan perfecto, estaba inscrito su nombre para vida y salvación. Pero nombre que así como Dios se lo cambió a Abraham, como se lo cambió a Jacob, también a nosotros nos dio un nombre nuevo y nos dio una nueva identidad al participar del Evangelio. Gloria a Dios. Digamos todo, gloria a Dios. Cuando hablamos de la predestinación, también tenemos que hacer una aclaración.
Porque algunos dicen por ahí, no, pues el que está predestinado para ser salvo, pues Dios lo salva. Y algunos se excusan y no evangelizan y no predican que porque si está predestinado, pues se va a salvar. Eso es un error. Porque para que se cumpla el objetivo de la predestinación, debe haber un testimonio. Y usted y yo, como conocedores de ese misterio, el cual Dios ya reveló, somos portadores de ese mensaje para los que Dios tiene inscritos en su predestinación. Complementen la dicha y la riqueza de que ahora sí estén inscritos en el libro de la vida. Una cosa es la intención y otra cosa es el objetivo cumplido. Amén. Una cosa es el ideal y otra cosa es el haberlo materializado. Digamos, gloria a Dios. Así que en Cristo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, pero para que alguien que está en ese propósito alcance esa plenitud de salvación, necesita de alguien que lo direccione, que le oriente, que le enseñe, que le predique, que ore por él. Y eso no solamente lo hace el comité de evangelismo, eso lo debemos hacer todos como pueblo del Señor. Enamora las almas. Digamos, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces el Señor mismo preparó el remedio. Dios dijo, el hombre me va a fallar, pero yo lo voy a restaurar. Por eso estamos citando que el Señor había predestinado ya salvarnos. Amén. En la Biblia encontramos una serie de recursos teológicos, los que venimos leyendo, que tienen que ver con la salvación del pecador, lo que deja ver que el Dios nuestro es suficiente para perdonarnos y salvarnos. Pero tenga en cuenta que el hecho de que alguien haya sido predestinado no se va a salvar solamente porque está predestinado, sino porque alguien le hace seguimiento en la verdad de la palabra del Señor y le enseña a orar y a caminar firme de la mano del Señor. Digamos, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguir entonces mirando aquí unos detalles de lo que es Cristo. Ya miramos que Él es el que predestinó en su anticipado conocimiento cómo salvar. Ahora, miramos en la palabra que ese Cristo es el Cordero. Amén. Muchas veces nos dicen, pero es que solamente como Cordero es enviado. En la carne, Juan lo presenta como el unigénito del Padre o como el enviado. Pero en el mismo Evangelio de Juan se resalta que siendo enviado es Cordero. Amén. Que como Cordero es absolutamente santo, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Y que solamente por esa sangre santa y perfecta el ser humano alcanzaría el rescate del precio de su pecado. Por eso dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa sangre se invoca en el creyente cuando es bautizado en el nombre de Jesús. Jesús fue el que derramó su sangre como cordero. Y esa es otra de las razones que determina por qué usted y yo nacemos de nuevo en el nombre de Jesús. Juan capítulo 1, verso 29, la Biblia dice, gloria a Dios. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de un varón por causa de la carne, pero está hablando que era antes de mí, primero que yo, porque está mostrando lo divino en Cristo. Cristo es eterno en ese sentido de su divinidad, y por eso también le dijo a los escribas y a los fariseos, antes de que Abraham fuese, yo soy. Amén. Y es ese mismo Rey soberano. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua.
También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Cuando una persona no conoce el contexto de lo que estamos leyendo aquí, dice, mire que sí era otro. Mire que sí llegó otro, que es el Espíritu Santo, y entonces entró en Cristo. Pero aquí el mismo versículo 33 dice que era causa de una señal porque Juan no lo conocía. Leamos el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que fue el mismo Rey de Gloria, el mismo dueño del universo, le dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es, aleluya, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús. Y si Jesús da el Espíritu Santo, ¿habrá otro más grande que Jesús? ¿Habrá otro Espíritu Santo diferente al que Jesús tiene? ¿Recibió Jesús un espíritu diferente? ¿O solamente era la causa de la señal a Juan para entender que ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego? Amén. Por eso también hago reiterativa la pregunta que he mencionado en algunas oportunidades. ¿El Espíritu de Cristo de Juan 14:17 es el mismo Espíritu de Juan 1? Absolutamente. Porque el apóstol Pablo a la iglesia en Colosas les escribe diciendo, en él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad. Digamos, gloria a Dios. Así que aunque se hizo cordero y como hombre se hizo 100% hombre, eso no le impide de ninguna manera que siga siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por eso Juan está diciendo, aquel de que yo les había dicho antes, que era primero que yo, aleluya, y que tenía una señal, que en el versículo 33 la está afirmando, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Amén. Porque nosotros no estamos negando al Hijo tampoco. Estamos reconociendo la plenitud de las manifestaciones de Dios, porque según la causa de su carne, vino a presentarse como cordero. Solamente su sangre podía cubrir la causa del pecado del hombre. Y en el Nuevo Testamento la sangre no solo lo cubre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, mientras que en el Antiguo Testamento la sangre de animales solamente cubría el pecado. La figura del Cordero en la Biblia desempeña un papel muy importante de lo que es Cristo para su salvación y mi salvación. Primero, porque es un recurso provisto directamente por Dios. Dios fue el de la idea, ¿sí o no? Por eso desde los profetas hace una nota que yo quiero que usted la lea conmigo, aunque la hemos citado algunas veces. Pero quiero que lo leamos en Isaías, capítulo 52. Dios es el que libra del cautiverio. Y como toda alma que practica el pecado, esclavo es del pecado, entonces Él vino a dar libertad espiritual, pero para eso se necesitaba una expiación, una propiciación, un redentor, una sangre pura y sin contaminación. Y es la causa por la que el Señor mismo desde el Antiguo Testamento expresa lo siguiente. Versículo 5 de Isaías 52. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová. Para los que dicen que Jehová no es Jesús, póngale en todo el sentido a este versículo bíblico. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, el pecado hace que el hombre sea llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. No hay cosa que haga aullar más el alma de una persona
que estar oprimido por las cadenas del enemigo y no encontrar la forma de salir. Pero Jesucristo ha dicho: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, porque él es el que dio esta palabra y en su tiempo también la cumplió. Y dice que quien se enseñorea del hombre en pecado le hace aullar, dice Jehová, y continuamente blasfemado mi nombre todo el día. Y establece el gran propósito de por qué vendría en carne como cordero. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Primero viene en carne como cordero para revelar el nombre que es sobre todo nombre. Por esta causa en aquel día, porque solamente Cristo quita la causa del pecado y nos da acceso al reino eterno. ¿Y por qué? Porque yo mismo que hablo, dice él, he aquí, estaré presente. Amén. Y cuando dice conocerán mi nombre, es porque Jehová, él reconoce de algún modo de los antiguos que le nombraran así, pero él mismo les está diciendo que vendrá en el futuro con un nombre que es sobre todo nombre. Digamos gloria a Dios. Así que mire qué importante es conocer la causa de por qué. Dios mismo es el que ha provisto. Él fue el de la idea y en su momento cumplió el objetivo y se manifestó. Segundo punto importante, porque el cordero era inocente. Porque la Biblia dice que fuera de Cristo, dice, no he visto hombre justo que haga el bien y nunca peque. Esa es la causa de que ningún ser humano, por muy esforzado que fuera, podría pagar el precio de la redención de su compañero. Solamente la sangre de Jesús podría cubrir el precio de ese rescate, el precio de esa redención. Digamos gloria a Dios. Él es el Cordero inocente sin culpa. Todo el linaje de los hombres estaba contaminado de desobediencia y de pecado. Pero Jesús viene perfecto, de forma plena y absoluta. Es Dios manifestado en carne, ofreciéndose a sí mismo por nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. El Cordero llevaba la culpa del pecador. Por eso también definimos que Cristo es la causa del nuevo nacimiento y de la vida eterna. ¿Cargó Cristo nuestros pecados, sí o no? Por eso también la Biblia dice que aunque él no conoció pecado, adquirió un juicio por culpa suya y mía. Nosotros fuimos los que pecamos. Aleluya. ¿Y en dónde dice, en dónde habla la Biblia de ese juicio? Que él no merece ese juicio ni ese título, pero lo hizo por amor a su salvación y a mi salvación. Leamos la Biblia. Gálatas capítulo 3, versículo 13. El juicio que iba en contra de su alma, Jesús lo asumió. Al entregarse en el Calvario, paga el precio del pecado y resucita con poder y gloria, siendo la primicia de la resurrección. Y para nosotros la esperanza de gloria. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería el mensaje. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Después de la coma, ¿qué dice, hermano y hermana? Léalo. Hecho por nosotros maldición, pero ¿cómo puede ser si Él es santo absolutamente? Pero lo hizo así para ocupar el lugar de sustituto, por cuanto se hizo cordero. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero luego sigue hablando, aclarando mejor la causa de Cristo. Y dice, ¿para qué se entregó en ese madero? Para que en Cristo Jesús, no en la cruz tampoco ni en la Trinidad, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham
alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito el Señor. Démosle ese aplauso al Rey de la Gloria. No solamente hay sustitución y propiciación del pecado en Cristo, sino que por la fe en Cristo recibimos la promesa del Espíritu Santo. Oh, aleluya, adórele un momento, exalto el hermano, hermana, déle ese aplauso a la gloria de Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Cargó Cristo nuestros pecados. Y si hablamos del sentido desde la deidad a la causa de la carne, cargó la divinidad, cargó en Cristo nuestros pecados. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Porque el Cordero sufría y moría callado. Y la Biblia dice que enmudeció y no abrió su boca. Mire todo lo que hizo Cristo por amor a su salvación y a mi salvación. Aleluya. Gloria a Jesús. Abra su Biblia, mi amado hermano, en contexto a esta verdad, porque la profecía está en Isaías 53:7 y el cumplimiento en Mateo 22:12. Isaías 53:7 habla de lo que Cristo sufriría por amor al rescate de su alma y de mi alma. Aleluya. ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Porque el cordero sufría y moría callado. Él había podido defenderse, había podido hacer algo distinto, pero así lo predestinó, así lo quiso Él para salvarnos. ¿Cómo no serle fieles? ¿Cómo no valorar esta salvación tan grande? Que por amor fue angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y si seguimos mirando la profecía, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Está hablando de la causa de lo que sería Cristo en el futuro. Pero ahora se cumple y aquí se define una palabra importante. Alabanzas al Señor Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Alabanzas al Señor Jesús. Aleluya. Bendito el Señor. Mateo 26:68. Le decían mientras lo llevaban al Calvario: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? A uno ahí dice, pero ¿por qué le hablan así? Lucas define la causa de por qué le están preguntando que declare quién lo golpeó. Y es que le habían vendado los ojos. Lucas 22:64. Y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas, injuriándole. Pero él, ¿qué dijo? Nada. Enmudeció completamente, guardó silencio.
Jesús es escarnecido y azotado y soportó todo. Versículo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y si vamos más adelante, en el 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, hablando de la supremacía de ese señorío, de esa autoridad. Y dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Y el pueblo en el principio, cuando Jesús hablaba así, no entendieron que estaba hablando de la causa de su manifestación en carne como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en vez de aceptar su testimonio, lo siguieron maltratando y lo llevaron al Calvario y quitaron su vida. Pero él mismo dice: nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Así que el profeta Isaías nos muestra que él, camino al Calvario, enmudeció y no abrió su boca. Y mirando contexto, había podido abrir su boca para juzgar a quienes lo estaban maltratando, pero lo único que hizo era justificar la causa de por qué lo estaba haciendo y avanzar firme para otorgarnos salvación. Otro punto importante: porque la sangre del Cordero expiaba el pecado. La sangre de Cristo, solo la sangre de Cristo nos limpia. Aleluya. Y la gente dice: ¿por qué solo Jesús? ¿Por qué solo Jesús es la causa de su culto? Y aquí estamos mirando: solo la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesús. Digamos gloria a Dios. Aleluya. En el Antiguo Testamento se establece en Levíticos, que era a través de los holocaustos, las ofrendas quemadas, las víctimas que se degollaban. Esa era la única forma de que el pueblo era libre del pecado. Pero hoy tenemos una hermosa revelación. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hablando de la causa del valor de esa sangre que como Cordero entregó, también dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Juan no está presentando a otro, sino al Cordero de Dios que quita el pecado. Digamos gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Rey de la Gloria. Por eso el subtítulo que aparece allí en Juan es que Dios es luz y esa luz se manifestó al mundo a través de Cristo. Y eso lo vemos también en Juan 1. La luz verdadera que alumbra este mundo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aunque muchos no lo han reconocido como la plenitud de la salvación, está bien establecido en la palabra que solo la sangre de Cristo nos limpia del pecado. Y esa sangre se invoca cuando somos bautizados en agua en el nombre de Jesús. El Cordero moría y el pecador vivía. Ese era el orden. Ese es el propósito. Amén. Por eso es que el Señor le dice en Apocalipsis a Juan, al definirle quién es. Aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor Jesús. Aleluya. Porque está diciendo que como cordero moría. Aleluya. Y hay una palabra aquí bien importante que define que como cordero muere, pero como divino permanece vivo eternamente. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Apocalipsis 1:18. Se está presentando el Señor ya glorificado para con Juan. Y entendiendo también el carácter de que Él es único, de forma numérica le dice desde el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Si en una fila hay uno que es primero y ese mismo es el último, numéricamente es imposible que haya otro. Amén. Y el que vivo y estuve muerto. Y alguien diría, pero ¿cómo puede ser que alguien dice que vive y estuvo muerto? En Cristo se cumple esa palabra. Porque Él dice, el que vivo eternamente no puede morir, porque Él es Dios manifestado. Pero dice, estuve muerto. ¿Qué fue lo que murió en Cristo? La carne. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. El Espíritu es eterno, por lo tanto Dios no muere. Lo que muere es Cristo en su manifestación en carne. Amén. Pero como se ha levantado con poder y autoridad diciendo que es Rey de reyes y Señor de señores, está diciendo, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y si ese Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, ¿podrá otro tener esas llaves? Es imposible que haya otro con tal autoridad. Cristo es el dueño de la autoridad en todas las áreas. Por eso dice que Él es el dueño del poder arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará a Dios. Así que el Cordero moría. La gente dice, murió Dios. No, Dios nunca murió. Murió su manifestación, el Cordero de Dios que quita el pecado, pero se levanta con poder y gloria como Rey de reyes y Señor de señores, diciendo que Él tiene las llaves. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Démosle ese aplauso al autor de esta salvación. Oye, Pentecostal, ¿por qué tú haces todo en el nombre de Jesús? Porque es Jesús el que tiene las llaves. Alabanzas al Rey de la gloria. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y empieza un propósito profético más grande. Oh, aquí hay Espíritu Santo en esta mañana. Hay revelación de la verdad de la palabra del gran Rey de gloria. Oh, Santo eterno bendito. Cristo murió y nosotros por Él tenemos vida eterna. Estamos mirando los oficios de Cristo. Y esta serie, desde que empezamos, solo nos hemos centrado en proclamar a Cristo. Pablo también dice, no me gloriaré, sino en predicar a Cristo crucificado y que ha resucitado y que en Él hay vida y salvación. Entonces Cristo es abogado. Y como abogado para que defendiera nuestra causa, persona que defiende a otras o a las personas pobres. Bendito el Señor Jesús. Y la Biblia nos muestra qué abogado tenemos. Y podemos verlo por la Biblia y especificarlo aún mejor. Gloria a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Definitivamente la plenitud del todo del hombre está en Jesús el Cristo. Él es nuestro abogado. Incluso hay un coro que hemos solido cantar mucho y en obra carcelaria se repite mucho.
Yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Él es todopoderoso, siempre tiene mucho que hacer, pero siempre lo va a atender. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Si alguno quiere saber su nombre, Jesús se llama. ¿Habrá otro abogado más grande que él? Qué hermoso es ese coro. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hay gente que dice, no, es que de pronto puede estar muy ocupado porque millones le están pidiendo. Pero se le olvida que Dios es todopoderoso y que aunque tenga mucho que hacer, siempre estará dispuesto a aquel corazón contrito y humillado que lo busca. Alabanzas al Señor Jesús. Y lo más bonito de todo es que el precio de ese abogado ya está cancelado. El evangelio es gratuito. Él mismo dijo como abogado, voluntariamente asumo dar el precio del rescate. Y se presenta no solo como abogado, sino que ya miramos que se hizo cordero. Al defender nuestro pleito fue el sustituto. Abogado viene del latín advocatus, o es también de alguna forma bien dicha, llamado en auxilio. Cuando el ser humano está en un momento de angustia, ¿en quién se auxilia cuando ningún recurso humano le puede ayudar? El auxilio es Jesucristo. Amén. Porque si está necesitado, la Biblia dice que en Jesús encontramos toda buena dádiva y todo don perfecto. Y que Él es todo proveedor y sustentador. Estamos enfermos, Él es nuestro sanador. Estamos afligidos, Él es nuestro consuelo. Estamos en angustia, Él es el que nos da esa mansedumbre y esa buena diligencia para proceder. Si hablamos de abogado, también es persona legalmente autorizada para asesorar y defender los derechos e intereses de otra persona en materia jurídica y representarle en un pleito. Si nosotros miramos desde ese punto de vista nuestra realidad jurídica frente a lo divino, estábamos sentenciados a muerte sin excepción. Abra su Biblia en Romanos 3:23. Bendito el Señor Jesús. A lo cual la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si nos vamos a ese campo jurídico, había destitución porque práctica todos habían caído en desobediencia y pecado. Pero luego nos dice que el precio de ese abogado es gratis. Siga leyendo la Biblia en el verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, no en otro. Alabanzas al Rey de la Gloria, digamos gloria a Dios. Así que Él ha defendido nuestro pleito y lo más hermoso es que lo hace gratis. Amén. Pero nunca se le olvide lo que mencioné en un culto de oración hace algún tiempo. Aunque el evangelio es gratis, a usted y a mí sí nos cuesta algo. Nos cuesta sacrificio, nos cuesta oración, nos cuesta esfuerzo, nos cuesta lágrimas en oración, nos cuesta ayuno, vigilia, culto, alborada. Porque aunque el evangelio, el reino es gratis, sí implica un esfuerzo en su vida y en mi vida para vivir la consagración, a lo que también llamamos disciplina. Cuando hablamos del abogado, es la persona que intercede o media para que dos partes lleguen a un acuerdo. Y es lo que el Señor Jesús hizo en su manifestación. Él es el mediador del nuevo pacto. Amén. Abra su Biblia. También para tenerlo aquí bien claro y presente, que no hay otro mediador como abogado medió el pleito. Gálatas 3:19 da una referencia y luego define la causa en Cristo en el versículo 20.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Jesús vino a defendernos de esa ley. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente de quien fue hecha la promesa. ¿Cuál promesa? En esa simiente se levantará quien le quite el imperio al diablo. Amén. Y Cristo cumple ese objetivo de quitarle el poder. Dice que los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz porque ha resucitado. Y dice entonces, viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Ahora miremos claramente en el versículo 20, ¿quién es ese mediador? Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ay, pastor, y entonces, ¿cuál es el contexto que define de que Jesús definitivamente sí es el mediador? Porque aquí dice que el mediador no lo es de uno, pero Dios es uno. Vámonos a 1 de Timoteo 2:5 para que quede mejor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. ¿Cómo no buscar ser defendidos y alcanzar ese auxilio en la cobertura de lo que es Cristo el Señor? También nos muestra Hebreos 8:6. Por ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Cristo. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso significa vivirle el evangelio de la gracia. Un pacto hecho sobre mejores promesas. La ley sentenciaba diciendo que quien no hiciera tales cosas no viviría. Pero hoy la gracia dice, aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque el Señor purifica a aquel sobre el cual lo ha lavado y lo ha purificado con el valor de su sangre derramada en el Calvario. Digamos gloria a Dios. Por eso Cristo tiene un mejor ministerio y es mediador de un mejor pacto con mejores promesas. Y si seguimos hablando de la causa como él, siendo abogado, media nuestro pleito, dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un pacto nuevo. Hay algunos que se quedan leyendo solo el Antiguo Testamento y terminan después viviendo el judaísmo, pero eso es otro pacto diferente. Hoy vivimos el pacto de la gracia. Para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones, la causa de lo importante de la sangre, transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados ahora en el Evangelio, reciban la promesa de la herencia eterna. Por eso, por mucho que alguien se esfuerce en otra parte, no va a encontrar un abogado, sino que Cristo es el abogado perfecto. Digamos gloria a Dios. ¿Hay algún otro texto que defina que es Jesús definitivamente el mediador y el abogado? Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Amén. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito el Señor. Entonces, mi hermano querido, tome toda esta riqueza de textos bíblicos. Y cuando alguien le diga o lo confronte, ¿por qué tú buscas solo a Jesús? Es que tenemos razones de sobra a la luz de la Biblia para reconocerlo como nuestro soberano mediador, el único que otorga promesas, vida eterna y salvación. Aleluya. La figura del abogado es tan importante que cuando a una persona la capturan por haber cometido algún delito, uno de los derechos que tiene es a conseguir un abogado. Y si no tiene cómo contratarlo, el Estado se lo asigna o lo otorga, ese abogado de oficio. Como también algunos le llaman, está escrito allí entre paréntesis, abogado de los pobres. Cuando acudimos a la Biblia nos encontramos este hermoso recurso provisto por Dios a favor de los que no tienen cómo defenderse. Pregunta, ¿usted tenía cómo defenderse de su pecado frente a la eternidad de Dios? Ninguno de nosotros. El Señor mismo dice que por mucha riqueza que alguien tuviere, no podría pagar el precio del alma de su hermano, que es de gran precio. Y eso está en uno de los libros poéticos en la Biblia.
Así que aquí estamos mirando la causa de nuestra justicia en el Señor. Primera de Juan 2. Gloria al nombre del Señor Jesús. Primera epístola de Juan, el capítulo 2. Esto es doctrina y es supremamente importante. La Biblia dice en el versículo 1 y 2, Cristo es nuestro abogado. Hace un momento lo mencioné, pero voy a repetirlo. Aquí aparece la cita: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Y presenta a ese Jesucristo el justo como nuestro abogado perfecto. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aleluya. Ya estábamos mirando hace un momento que como Cordero cumple el rol de sustituto para reemplazarnos en la causa de que teníamos que morir por culpa de nuestras transgresiones. Si nos vamos a Génesis desde el principio, Dios usó un recurso inmediato para que no murieran instantáneamente Adán y Eva. Y alguien más murió por ellos, y con su sangre entonces se cubre algo que hace semejanza a la redención, y con sus pieles los vistió. Nosotros entonces somos lavados en la sangre de Cristo, pero también dice que si alguno está bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Gálatas 3:27. Si vamos a Génesis 3:21, Dios usa un recurso. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No murieron ellos por su pecado instantáneamente, pero sí hubieron otras víctimas. Esas víctimas derramaron su sangre y con sus pieles se proveyó vestidura para quienes habían pecado. La figura de la sustitución aparece a raíz del fracaso del hombre. Cuando el hombre peca, se hace acreedor a la paga del pecado, que es la muerte. Entonces Dios toma un cordero y lo mata en reemplazo de la causa del hombre. El cordero entonces ahora carga la culpa y muere en lugar de Adán, y aporta su piel para que sea vestido. Por eso es que la Biblia en Gálatas aclara que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, pero que en Cristo Jesús también tenemos nuevo vestido. Digamos gloria a Dios. Si nos vamos a Romanos 5:8, dice que fue sustituto por amor. Amén. Por eso, si usted y yo vivimos el evangelio bien vivido, lo haremos por amor, no por imposición. Digamos gloria a Dios. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Se resalta en la Biblia el oficio de que Él fue el sustituto que como cordero carga la culpa y muere en lugar nuestro. Aleluya. A Israel les dio un cordero que reemplazara el primogénito de cada familia. Y así el Señor Jesús pagó el precio del rescate de los primogénitos de entre los hijos de Israel. Y de alguna forma también juzga a Egipto sobre ese mismo sentido. Éxodo 12:3. La Biblia dice: hablad ahora. Bendito el Señor Jesús. 12:3 en adelante, hablar ahora a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, la causa de la ofrenda de expiación, de propiciación o la causa para este sacrificio será sin defecto. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas
y de las cabras. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo que yo estoy leyendo es el inicio de lo que según la Biblia es la Pascua en el sentido original. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida con agua, sino asada al fuego. Su cabeza, y empieza a describir todo el proceso. Y está mostrando entonces cómo es que Dios rescata a los hijos de Israel, pero los demás perecen por su pecado. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová lo he dicho. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que Dios, para guardar los primogénitos de Israel, lo que hizo fue disponer de un sustituto, y en este caso la sangre representada en los postes y en los dinteles de la puerta daba al pueblo esa seguridad de vida y de promesa. El mundo entero nos dio, al mundo entero el Señor nos dio, según la causa de su carne, su propio Hijo. Y lo dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estemos de pie, iglesia. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Y a manera de algunas aplicaciones importantes de los oficios que vimos hoy, usted quiere un abogado perfecto, quiere un sustituto absoluto y quiere encontrar la presencia de Dios, el anticipado conocimiento de la salvación de los hombres. Todos esos recursos, según la Biblia, los encontramos solo en Jesús, quien hizo toda la magna obra por su rescate y por mi rescate. Si alguien se niega a reconocer que Jesús es sustituto, es abogado y que es el mismo dueño del conocimiento anticipado que para cumplir las promesas se hizo carne siendo espíritu eterno, si alguien no reconoce esa verdad, entonces no está reconociendo la pureza del evangelio que Dios entregó desde el principio de los tiempos. Y por eso nosotros nos hemos enfocado y desgastado un poco en profundizar todas las verdades de este conocimiento maravilloso, porque Cristo es la plenitud de lo que el hombre necesita. Oh soberano Dios maravilloso, te damos gracias en esta hora, Señor Jesús, por la riqueza de tu palabra, por poder profundizar un poco mejor cada día en el conocimiento. Tú eres ese mediador, tú eres ese abogado, tú eres ese sustituto. Y en ti, Señor, habitaba ese conocimiento anticipado de lo que has dispuesto, de lo que has predestinado desde antes de la fundación del mundo, para que los que han de ser salvos, acudiendo a tu gracia y a tu verdad, alcancemos la riqueza de esa herencia. Oh Señor Jesús, que tomando estas verdades bíblicas podamos orientar con mejor claridad a los que dudan, a los que se confunden, a los que contradicen o a los que cuestionan, que solo tú, Jesús, mereces de tu pueblo la alabanza y que en ti está la plenitud de la vida eterna. Un agradecido con el Señor, que le dé un aplauso a Él porque Él es bueno. Su palabra es perfecta, su propósito es eterno y en Él estamos seguros. En Él estamos completos porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Gracias, Señor Jesús.
Aleluya. Amén y amén. Voy a invitar a la hermana Yorladi en el nombre del Señor Jesús para que ella reciba la ofrenda de los santos en esta mañana. Y así clausuramos nuestra dominical de doctrina, enseñanza y oración. Amén. Y vamos a orar, hermanos, que Dios nos guíe esta semana de regreso a nuestros hogares. Les invitamos a participar de nuestras alboradas guerreros de oración. Este mes estamos participando allí en casa de la familia Sánchez Molina. Gloria al Señor. Esta tarde también tenemos un programa importante. Hacemos la invitación a algunos amigos y jovencitos hermanos que están participando a las 5 de la tarde. Enseñanza de discipulado y doctrinas prebautismales. Algunos hermanos están interesados en conservar los bosquejos de esas conferencias. La estamos trabajando todos los domingos en el tablero para hacerlo un poco más comprensible. Gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Entonces, recordar que nuestras alboradas de oración lunes a viernes desde las 4 de la mañana son por un avivamiento espiritual y por la expansión de la obra del Señor en este lugar. Una vez terminemos el programa en la casa de nuestro hermano Néstor y la hermana Yorladi, nos dirigimos entonces a donde la hermana Alcira. Amén. Gloria a Dios. Eso es un puntico importante. Y hacer mención, hermanos, que como teníamos vigilia ayer, no hicimos el impacto evangelístico, tampoco en la alcaldía esta vez nos habían autorizado el permiso todavía para ningún perifoneo. Pero el 16 de octubre no solamente voy a estar yo por ahí en la calle. Viene el hermano Libardo, el hermano Leonardo Izaza como predicadores. Traen el carro, traen equipo de sonido, traen pancartas, toda la disposición para que hagamos un impacto evangelístico. Y al mismo tiempo la campaña que está en la plataforma del distrito sobre bioseguridad familiar y salud mental. Vamos predicando y al mismo tiempo vamos haciendo esta campaña de carácter social. Amén. Hermanos, estemos de pie, oremos. Démosle gracias a Dios por todo. Que el Señor nos guíe de regreso a nuestros hogares. Que el Señor bendiga de una forma bien bonita todo lo que usted hace. Amén. ¿Cuántos desean esa bendición del Señor? Los hermanos allá en el campo, usted aquí en el pueblo, su trabajo, su quehacer, sus diligencias. Que Dios obre de una forma bien bonita esta semana en todo lo que cada uno de nosotros desarrollamos. Bendito Dios maravilloso. Gracias te damos, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por la palabra. Gracias, oh Rey de Reyes y Señor de Señores, por ese consejo, por ese espacio de doctrina que es importante. Seguimos capacitándonos. Seguimos profundizando ese conocimiento que produce vida eterna y salvación, Señor Jesús. Obra de una forma especial en nuestras vidas, en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesús. Mis amados, a nivel de distrito, yo necesito que la Junta Local se programe y que estemos participando. Es un programa que direcciona la iglesia desde la dirección general, para que estemos participando en la capacitación numeral membresía y PUC. Van a estar todos los pastores y las juntas locales. Apúntelo, colóquelo en su agenda. El día 24 de septiembre desde las 8:30 de la mañana. También es una escuela Apolos. En la noche yo estoy en esa escuela Apolos. Y el 25 de septiembre yo les envío un videito a todos para recordar que ese día estaremos participando de un evento distrital. Como todo, no se puede hacer eventos de zona por la aglomeración de demasiadas personas de diferentes municipios. Entonces se autorizó para que este evento de Día de la Familia lo hagamos a través de las redes sociales. Mis amados, abrazos, bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesús. A quienes estuvieron a través de las redes sociales, también abrazos
y bendiciones de una manera muy especial para todos. Dios les bendiga maravillosamente en el transcurso de esta semana. Martes, jueves y sábados, 7 de la noche, domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde.